Yo no estaba viéndolas bien a ustedes. No estaba viendo bien la pantalla. Buenas tardes a todas, bendiciones, bienvenidas a esta transmisión. Yo quiero saber cómo están llegando el día de hoy, desde dónde se están conectando. Desde dónde se están conectando, mis preciosas, bienvenidas. Desde Argentina, Jorgelina, estás desde Argentina, desde Costa Rica, Marisela, bienvenida, mi preciosa. Voy a tratar de poner música. ¿Quién más? ¿Desde dónde se están conectando? ¿Cómo están terminando su semana? ¿Cómo se han sentido? Las que se están conectando, quiero saber quiénes estuvieron en la secuencia de los mensajes que he estado dando, quién estuvo conectada el lunes, quién estuvo conectada el miércoles, quién estuvo conectada, bueno, hoy. Guadalajara, bienvenida Dulce, mi preciosa, bienvenida a esta transmisión. ¿Quién estuvo lunes? ¿Quién estuvo miércoles? ¿Quién estuvo los 2 días? ¿Quién estuvo los 3? Contando el de hoy. Es mi primera vez. Mi nombre es Estefanía. Estefanía, bienvenida, mi preciosa, a esta hermosa comunidad. Yo soy mentora cristiana y siempre estoy hablando de las heridas del alma, ¿no? Siempre estoy hablando de la raíz, de por qué muchas cosas pasan en nosotras que no entendemos, porque siempre repetimos los mismos patrones, porque siempre, a pesar de que somos cristianas y vamos a la iglesia, seguimos teniendo actitudes que no son buenas, como la ira explosiva, el miedo a ser abandonada, la codependencia, el control, la manipulación, el sentirte rechazada. Entonces aquí hablamos de todo eso, pero vamos a la raíz. Amén. Te doy la bienvenida. Alejandra, bendiciones de Estados Unidos, de México, de Nueva México. Bienvenida, Luz. Bienvenida, mi preciosa, la que está diciendo que está con pensamientos de esa manera. No nombro esa palabra por acá porque me silencian el en vivo, pero yo soy sobreviviente de eso. Desde ahí siempre estoy hablando. Yo sufrí muchos años de estos episodios donde muchas veces pensé que acabar con todo era la solución correcta. Tengo un testimonio muy fuerte, pero he sido sobreviviente de esto. Hace 6 años estoy libre de esos pensamientos, estoy libre de estos episodios de tristeza que vienen y se apoderan de nosotros. Hay una raíz de todo eso y hay que sanar la raíz. Esto simplemente es un síntoma de que algo está pasando más a fondo y necesita atención. Que Dios te bendiga, Jackson, bienvenido. Entonces te invito para que te quedes en este momento. Vas a entender la raíz de muchas cosas. Sé que el Señor te va a dar luz a través de este mensaje que les voy a compartir. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando. ¿Quién se conectó lunes, miércoles? Y ya me dijeron quién está por primera vez. ¿Quién se ha conectado el lunes, el miércoles? Es la primera vez que la veo. ¿De dónde transmite? Bienvenida, mi preciosa. Yo estoy aquí en Houston, Texas. Te doy la bienvenida, mi amor bella. Soy colombiana, pero vivo en Houston. Yo miércoles y hoy bienvenida, Marisela. Qué hermoso. Entonces, esta semana que estamos terminando, estuvimos hablando de heridas, ¿verdad? Estuvimos hablando de patrones que muchas veces venimos repitiendo, aún teniendo conocimiento de la palabra y no sabemos por qué, ¿verdad? Hemos identificado que muchas veces estamos buscando en los lugares incorrectos lo que solamente Dios nos puede dar. Mónica, bienvenida a esta transmisión, bienvenida a estos espacios que yo comparto, bienvenida a esta comunidad y espero que el Señor cumpla su propósito en ti, que el Señor te muestre la revelación de muchas cosas que a veces nosotras no entendemos y que pueda darte esa libertad que cada una de nosotras estamos buscando con tantas ansias.
Hemos podido hablar esta semana de que hemos estado buscando en lugares incorrectos, como le pasó a la mujer del flujo de sangre, que dice su palabra que estuvo 12 años con una enfermedad, ¿verdad? Que le quitó a ella la libertad de muchas cosas. Muy posiblemente la privó de compartir con su familia, de ser bienvenida en la sociedad, porque estas mujeres tenían que apartarse porque eran inmundas para el pueblo. Estuvimos viendo cómo ella gastó todo su dinero en diferentes médicos y todos le producían un dolor más fuerte que el otro, tratando de sanar algo y estaba buscando en las fuentes incorrectas. Entonces pudimos identificar cómo muchas veces buscamos refugios incorrectos a un dolor que estamos cargando desde hace muchos años. Refugio incorrecto que lo podemos ver en la adicción a las compras, estuvimos hablando, en la adicción a las drogas, en la adicción al trabajo, porque muchas se vuelven trabajólicas, ¿verdad? Porque quieren huir del dolor, no tener tiempo para pensar. Yo les contaba que la otra vez trabajé con una mujer que me decía que ella se volvió adicta a servir en la iglesia. No es malo servir en la iglesia, el problema es desde qué lado lo estás haciendo, desde qué lado estamos sirviendo. El lado de ella era el equivocado. Ella dijo, yo me separé de mi esposo, tuve un divorcio, ella tenía una niña más o menos de 15 años y ella dice que el refugio de ella fue servir constantemente en la iglesia para no sentir el duelo que ella tenía que vivir por la separación. Y no solamente ella, sino que arrastró a su hija a que también sirviera en la iglesia constantemente. Entonces estas dos mujeres vivían prácticamente de lunes a lunes en la iglesia, pero porque la cogieron como un refugio incorrecto para huir a un dolor que únicamente Dios le podía sanar. Y ella dice que yo no tuve una relación con el Señor, yo tuve una relación con la iglesia, pero realmente yo no era una mujer de relación. Entonces estuvimos conversando esta semana de eso, como muchas veces buscamos ese refugio en esos lugares incorrectos, en el servicio en la iglesia, en el trabajo, en las compras. Hay personas que también lo hacen con los tatuajes, hay personas que por lo menos cuando yo no tenía conocimiento de estos temas que yo estoy enseñando hoy en día, hace muchos años, yo estudiaba con una chica que tenía una forma de ser muy linda, pero ella tenía tatuajes en todo su cuerpo. Y cada día llegaba a la escuela con un tatuaje más, cuando estábamos estudiando en el instituto, y llegaba con un tatuaje más y un tatuaje más, y ya no le cabían los tatuajes en su cuerpo. Ya, ahora la entiendo a ella, conociendo su historia, su infancia, entiendo, pero en algún momento se llegó a tatuar todo esto, empezó a tatuarse también la carita, y yo le dije, ¿por qué haces eso? Y ella me dijo, no sé, cada vez que me siento triste, voy y me pongo un tatuaje y se me pasa la tristeza. Cada vez que me siento deprimida, voy a donde el tatuador y se me pasa, no sé, esa aguja, esa máquina en mi cuerpo, algo produce que me saca de la tristeza. Entonces, hoy en día entiendo que son refugios incorrectos, ¿ya? Son refugios incorrectos, que estamos queriendo huir de un dolor que solamente Dios puede sanar, ¿ya? Entonces, estuvimos conversando de ese tema. Yo quiero saber si tú identificaste algo en ti en esta semana con lo que nosotros estuvimos hablando, las que están conectadas conmigo desde el lunes o las que me han seguido desde antes, si has podido identificar algo en ti esta semana. Ponme sí, o todavía no, o todavía lo estoy procesando, o pidiéndole al Señor que me muestre dónde está la raíz de mis problemas, de mis patrones. Me gustaría que me escribas si has identificado o no has identificado algo. Sí, Mónica, muy bien. Esta semana fue una semana muy profunda. ¿Alguien más identificó algo? ¿Nadie más? ¿Nadie más identificó nada, chicas? ¿O todavía lo están procesando? ¿Todavía le están pidiendo revelación al Espíritu Santo? ¿Identificaste, Cher, tu herida de rechazo?
Muy bien. Yo les invito a que hablemos algo que yo he aprendido en el proceso. Yo me refugio en el trabajo. Muy bien, Alejandra. Qué bien reconocerlo. Cuando nosotras reconocemos algo, eso deja de tener peso sobre nosotros. Es importante reconocerlo y nombrarlo. Y cuando tú nombras algo, ya lo identificaste y ya deja de tener el mismo peso sobre nosotras. ¿Ya? Entonces yo te invito, mi Cher preciosa, a que no te etiquetes con mi herida, no la hagas parte de tu vida. Simplemente he identificado que hay una herida de rechazo que no es sanado, ¿ya? Así se habla diferente y no nos adueñamos de cosas que no nos corresponden, no nos estamos poniendo etiquetas. Entonces les invito a que he identificado que hay una herida de rechazo, que hay una herida de abandono que necesito sanar. Pero no nos digamos, tengo mi herida de rechazo o tengo una herida de abandono, de traición, ¿ya? Nico, mi preciosa, Nicole, no leo todos los mensajes, no los alcanzo a leer, no sé qué me estás diciendo, mi amor bella, perdóname, si puedes volver a escribir, escribe, siento que no estoy como hace 4 años, pero aún me siento sola. Eso muy posiblemente es porque hay una raíz de abandono, una herida de abandono o de rechazo en tu infancia que no has trabajado. Y eso es lo que te hace sentir sola a pesar de la edad que tienes. Cuando tú empieces a sanar, mi amor bella, esa herida, yo te aseguro que puedes estar sola y vas a disfrutar de tu presencia porque sabes que no estás sola, porque la verdad es que el Señor nos dice que no estás sola. Yo estaré contigo todos los días, ¿ya? Yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Yo ayer les decía a las chicas de la academia, porque estuvimos hablando sobre la herida de rechazo y la herida de abandono, y les estaba llevando a identificar cuáles son las máscaras que uno se pone cuando hay heridas de rechazo y abandono sin sanar. Y yo les decía una palabra, la verdad de Dios siempre es identificar la mentira que nos creímos y reemplazarla por la verdad de Dios. Y una de las verdades de Dios es precisamente, hay una palabra donde Él dice que aunque la madre que paría a su hijo se olvidara de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Entonces sí es importante que podamos sanar con esa herida de abandono que hay en ti para que dejes de sentirte sola. Que tú sepas que identifiqué herida de rechazo, me fui a la raíz y me enteré que mi abuelo materno no pudo reconocer. Consuelo, mi preciosa, 4 hijos, dentro de esos a mi mamá. De ahí viene, muy bien, qué hermoso, qué hermoso. Gloria a Dios por la revelación que está trayendo a sus vidas. Ahí viene el rechazo. Y muy posiblemente durante toda tu vida has estado viviendo con ese sentimiento de que no eres merecedora. Y eso es una gran mentira. Y en base a esa mentira que hay en tu subconsciente, has tomado decisiones, has reaccionado, ¿ya? Has elegido parejas. Por lo general, cuando alguien tiene una herida de rechazo, conecta con parejas que no se comprometen, que te hacen sentir rechazada, que te afirman ese patrón, esa creencia que es una mentira en tu vida. ¿Cómo puedes conectar conmigo, mi amor bella? Escríbeme en el link de mi perfil. Ahí hay un link donde tú entras y ves todas las opciones que hay. Tengo una comunidad gratuita de mujeres. Todos los días les comparto devocionales basados en la sanidad. Es totalmente gratuita. Y ya si quieres un acompañamiento conmigo, ahí te da la opción para que agendes un acompañamiento conmigo por videollamada. Y también tengo la academia, que ya es para mujeres que decidieron empezar a sanar, ¿ya? Entonces la academia ya es una herramienta que tengo con acompañamiento para las mujeres y herramientas de trabajo que yo les doy para que empecemos a sanar. Y eres totalmente bienvenida. Todas las opciones las puedes encontrar en el link de mi perfil, mi amor bella. Entonces, chicas, hicimos un recorrido poderoso esta semana. Entendimos por qué hay mujeres que van a la iglesia, oran, leen la Biblia, están ayunando y siguen rotas por dentro. Siguen repitiendo patrones.
mujeres que siguen con esos síntomas de depresión, de ansiedad, que sienten que su vida no tiene sentido, que su vida carece de sentido, mujeres que siguen luchando con las finanzas, mujeres que se siguen sintiendo insuficientes, que viven controlando, que tienen siempre miedo a ser abandonadas, mujeres que no saben poner límites, que no saben decir no, que siempre están agradando a todo el mundo. Entonces hemos entendido esta semana por qué aún siendo cristiana, apartándome de mi antigua manera de vivir, haciendo y caminando en rectitud con el Señor, porque sigo con esos vacíos, porque sigo repitiendo esos patrones, ¿verdad? Eso lo pudimos entender esta semana y vimos que eso no es que sea falta de fe, sino que hay heridas que nos han sido sanadas, ¿ya? Y es importante trabajarlas. Entonces vimos dos historias diferentes, que fue la del paralítico de Betesda, que era un hombre que estuvo 38 años sin poder caminar, ¿verdad? Y Jesús, cuando pasó por ese lugar, le hizo una pregunta que la gente podría decir, pero pues es lógico. ¿Cómo preguntas lo lógico, verdad? ¿Tú quieres sanar? O sea, si tú estás viendo que hay un hombre paralítico, yo creo que la pregunta sobra, ¿verdad? ¿Tú quieres sanar? Obviamente uno diría, obvio que ese hombre quiere sanar. Pero Jesús todo lo hizo con un propósito. Él siempre nos dejó una enseñanza a cada cosa que Él habló y a cada cosa que Él hizo. Y Él no le dijo al paralítico, levántate y anda. Dice la palabra que Él se acercó primero y le hizo una pregunta muy lógica al ojo humano. ¿Quieres ser sano? Y la respuesta de este paralítico fue una respuesta llena de excusas. Él no le dijo, sí quiero ser sano. Estaba esperando mi sanidad, estaba esperando que usted viniera. Lo necesito, lo anhelo, por favor, ayúdame. No. La respuesta del paralítico fue una respuesta conforme a lo que había en su corazón. Él se acostumbró a vivir con su enfermedad y siempre buscó excusas. La respuesta de él no fue sí quiero sanar. Dijo, Señor, no hay quien me lance al estanque, ¿ya? Porque en ese tiempo, en esa época, era un estanque, ¿ya? De Betesda, que se decía que cada año venía un ángel a sacudir las aguas. Y la primera persona, el primer enfermo que entrara a ese estanque, pues iba a ser sano. Y el paralítico le respondió con esa excusa. Él no le dijo, sí, yo quiero sanar, por favor, ayúdame. Él le dijo, no ha habido quien me lance al estanque. Y cuando lo voy a lograr, alguien se adelanta. Y esa es la condición de muchas mujeres en la iglesia. Esa es la condición de muchas mujeres cristianas. ¿Quieres ser sana? ¿Quieres tener tu libertad? ¿Quieres dejar ese temperamento fuerte que tienes? ¿Quieres dejar tus miedos a ser abandonada? ¿Quieres dejar tu inseguridad? ¿Quieres abandonar esos episodios de ansiedad? Y muchas responden, es que mi esposo me abandonó. Es que si mi esposo no me hubiera traicionado, yo no estaría así. Es que mis hijos se fueron de la casa. Es que si mis hijos me dieran el amor que yo necesito, la atención y el respeto, yo sería diferente. Entonces están buscando siempre excusas para su sanidad. Es que no puedo. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo dinero. Y eso le pasó al paralítico. Jesús hizo una pregunta muy obvia. Una pregunta que uno ni siquiera debería hacerle a una persona que está enferma. Simplemente levántate y sé sano, porque se supone que quiere sanar. Pero ahí Jesús nos está enseñando con esa pregunta la condición del corazón del paralítico. Y esa condición del corazón de él lo llevó a estar 38 años en una silla de ruedas. O bueno, en ese tiempo no había silla de ruedas, pero en la condición de estar como un mendigo sobre sus pies. ¿Quieres sanar? Es que no ha habido quien me lance al estanque.
Él no tenía la convicción. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos al dolor y lo hacemos parte de nosotras. Por eso yo le decía ahorita a la hermana, no digas mi herida de rechazo, porque te estás etiquetando con algo que no es tuyo. Simplemente identifiqué que hay una herida de rechazo de mi niñez que yo no he sanado. Entonces el paralítico nos está enseñando la condición de muchas personas que dicen, es que soy diabética, es que tengo una enfermedad autoinmune, es que soy depresiva, es que soy iracunda, es que soy controladora, y te identificas y lo haces parte de tu vida. Entonces llega un momento en que no sabemos quiénes somos sin ese dolor. O sea, si yo me levanto y empiezo a caminar, ¿qué voy a hacer ahorita? O sea, ya no voy a ser un mendigo, ya no voy a ocasionar lástima, ya no voy a estar dependiendo de la gente, ya no me van a dar moneditas. ¿Y qué va a pasar conmigo, con mi nueva identidad, con mi nueva vida? Y te acostumbras porque no sabes qué mujer puedes llegar a ser si decides que necesitas y quieres sanar. Entonces siempre dejamos la excusa que cuando mi esposo, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando tenga trabajo, cuando no tenga trabajo, mil excusas. Unas porque no tienen trabajo para pagar una sanidad, otras porque tienen trabajo y no tienen tiempo, entonces hay excusas. Siempre hay excusas. Entonces estuvimos aprendiendo del paralítico esa parte. Llevaba 38 años enfermo. Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres sanar? Respondió con excusas. No fue directo. Claro que quiero sanar, por favor. No. Excusas. Y también vimos la historia de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que dice la palabra que estuvo 12 años. Una mujer que lo intentó todo, que agotó todos sus recursos financieros. En 12 años, imagínense ustedes con cuántos médicos esta mujer se pudo ver, porque decía que frecuentó muchos médicos y todos la hacían sufrir. Porque el proceso de sanidad es un proceso doloroso. Yo le he dicho a las mujeres mías de la academia, este proceso les va a doler. Si tú estás herida y tú vas a la clínica, para que te sanen esa herida te la van a tener que tocar para poderla desinfectar. Y eso duele. Lo mismo en la sanidad. La sanidad es un proceso que nos duele, pero es necesario. Es el proceso de la poda. Y el proceso de la poda es un proceso doloroso. Para renunciar a esa antigua identidad, a ese antiguo sistema de creencias que tenemos, que creemos que es lo normal, pero realmente no es lo normal. No es lo que Dios destinó para nosotras. Entonces, de todas las semanas las que estuvieron conectadas, después de todo lo que pudiste identificar en tu vida, algunas han identificado patrones, algunas han identificado heridas, todo lo que tú pudiste identificar, adicciones incorrectas. ¿Qué haces con lo que viste esta semana? ¿Qué vas a hacer con lo que has venido aprendiendo? ¿Qué decidiste hacer? ¿Cómo vas a pasar del diagnóstico, que ya lo tienes claro, cómo vas a pasar de ese diagnóstico a tu sanidad real? Porque una cosa es cuando vamos al médico y el médico nos dice, mira, ¿sabes qué? Tú estás enferma, tú tienes esta enfermedad. Una cosa es tener conocimiento de lo que está pasando con mi cuerpo. Y otra muy diferente es someterme a un tratamiento. Mi madre, lastimosamente, le han diagnosticado una enfermedad autoinmune. Yo sé que esas enfermedades existen, pero yo soy de creer más en Dios y en el poder de Dios que lo que diga el hombre. Y yo soy 100%, no estoy de acuerdo con la industria farmacéutica. Y perdón, no debería yo hablar de eso acá, pero que hay dos alternativas: la medicina que creó el hombre o la medicina natural. Ella ya sabe que tiene una enfermedad que está acabando con su vida.
que si no se somete a un tratamiento médico, el promedio, supuestamente, según la doctora, que yo siempre digo la última palabra la tiene el Señor, es de 5 años de vida, según la doctora, pero la última palabra la tiene Dios. Y yo estoy de acuerdo con ella en que yo no creo en la medicina que creó el hombre, pero sí creo en la medicina natural, que es la del Señor. Entonces llega un momento en que tenemos que decirle a ella cree mucho en Dios. Yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios. Ok, mamá, pero también Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. Dios le dijo a Moisés que lanzara la vara para que el mar fuera abierto. Él tenía que hacer algo para que el mar se abra y el pueblo pudiera atravesar el mar. Pero no podemos entonces decir simplemente, ¿sabe qué? Señor, tú vas a abrir el mar rojo. No, espere que el Señor va a abrir el mar rojo. Joana, mi preciosa, tan bella, gracias, mi amor. Me puedes escribir al privado, te agradezco, mi reina. Te agradezco muchísimo. Entonces, ¿qué tal que Moisés se hubiera quedado diciendo, no, espere, pueblo, 600 carros del faraón detrás que los querían matar? Al frente un mar rojo grandísimo. Y que Moisés se hubiera sentado, no, espere que Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer el milagro. Pues seguramente hubieran llegado los carros del faraón y los hubieran acabado a todos. Él le tocó hacer algo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Extiende esa vara. Él extiende la vara y el mar no se abrió. Él le dijo, dile, empiecen a caminar hacia el mar. Y muy posiblemente la gente dice, pero es que ¿cómo vamos a caminar hacia el mar? Nos vamos a ahogar. Tenían que dar ese paso de fe, hacer algo, caminar hacia el mar. Y cuando entró el primer pie al mar, ahí se abrió el mar. Entonces ahí es donde le dijimos a mi madre, pero ella cree mucho en Dios, al igual que yo, al igual que todas ustedes. Y yo creo muchísimo en el poder sobrenatural de Dios, porque lo he visto manifestarse mucho en mi vida. Pero también creo en que algo tenemos que hacer, porque las cosas no nos van a caer del cielo. Simplemente con la fe. La fe sin obras es muerta. Entonces ahí llega un momento, yo soy 100% de acuerdo, tú no quieres medicina así, yo estoy de acuerdo contigo, pero te tienes que someter a un tratamiento. ¿Dios te va a sanar? Sí. No hay nada imposible para Dios, sí, pero tú tienes que utilizar lo que el Señor hizo, que es lo natural. Gracias, mi Joana bella, mi preciosa, ahora lo reviso. Entonces tú tienes que dar ese paso y someterte a un tratamiento. Lo mismo pasa con la sanidad del alma. Ya identifiqué que hay heridas de mi infancia que están afectando mi presente y que están afectando todo lo que le estoy heredando a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Ya identifiqué. Pero ¿qué voy a hacer conociendo el diagnóstico? Nos vamos a quedar sentadas haciendo nada y siguiendo. Vas a la iglesia, ¿cuántos años llevas a la iglesia? Y sigues repitiendo los mismos patrones. Y te das cuenta que son los mismos patrones que le heredaste a tu mamá y a tu papá. Y te das cuenta que son los mismos patrones que están repitiendo tus hijos. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que viste? ¿Cómo vas a pasar de ese diagnóstico que tengo a someterme a un tratamiento, a someterme a un proceso para poder tener esa sanidad que yo necesito y romper con ese patrón hoy? Y me levanto para romper esa cadena de maldiciones, de patrones, de conductas que se han venido repitiendo en mi familia, y lo voy a hacer yo por el amor a mí y por el amor a mi descendencia. Entonces eso es lo que vamos a aprender el día de hoy con las dos historias que aprendimos
del paralítico de Betesda y con la historia que aprendimos de la mujer del flujo de sangre. Entonces vamos a ver cómo se conectan estas dos historias. Cómo se conecta el paralítico de Betesda como la mujer del flujo de sangre. Ellos dos llegaron a un punto muy bajo. El paralítico me dice la palabra que tenía 38 años en esa condición. La mujer del flujo de sangre dice que tenía 12 años. 12 años en esa condición. El paralítico no se podía mover. Y la mujer llevaba 12 años sin poder sanar. $12 sin poder sanar. Los dos habían intentado muchas cosas. El paralítico 38 años yendo cada año al pozo de Betesda para ver de pronto quién aparece por ahí y me lanza ese agua para que yo sea sanado. Y la mujer estuvo gastando sus recursos financieros de médico en médico para ver quién la podía sanar. Entonces vemos dos personas que estaban en una condición de salud delicada, que llegaron al límite, y vemos que lo que tuvieron en común fue que el Señor Jesús los sanó a los dos. Gracias, mi Joana. Ahora que termine aquí voy a revisar lo que me estás mandando. Pero igual, gracias a Dios, ella ya se sometió a un tratamiento con la medicina natural. Dios es bueno. Entonces, Jesús lo sanó, pero Jesús lo sanó de dos maneras totalmente diferentes. ¿Cómo lo sanó? Al paralítico le dijo 3 palabras fundamentales. Levántate, toma tu camilla y anda. Esa fue la manera en que Jesús le sanó al paralítico. En cambio, a la mujer del flujo de sangre le dijo: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Entonces, no sé si notas la diferencia entre las dos maneras y lo que él les dijo a cada uno después de que lo sanó. Al paralítico le dio una orden, al paralítico le dio una instrucción. Tú tienes que hacer algo para que tú seas sano. Así como le dijo a Moisés: extiende esa vara y empiecen a caminar hacia el mar. Metan sus pies al mar. Había que hacer algo. Al paralítico le dijo: haz esto, levántate. Pero ¿cómo me voy a levantar si estoy inválido, que no puedo caminar? No, levántate. Coge tu camilla. Anda. De la misma manera que lo hizo con los 10 leprosos. La palabra dice que los 10 leprosos le buscaron y él les dijo: vayan presentes en el sacerdote. Ellos se tenían que presentar al sacerdote para que el sacerdote era el que comprobaba que ellos habían sido sanados, y de esa manera podían tener la libertad de andar nuevamente entre el pueblo, no escondidos, porque ellos tenían que estar aislados. Los leprosos, los enfermos, las mujeres con flujo de sangre. Y era el sacerdote el que decía si está sano o no. Y Jesús les dijo: vayan. Jesús, sánanos. Estamos enfermos, estamos leprosos. Ok, vaya, preséntense al sacerdote. Pero todavía estaban llenos de lepra. O sea, yo me imagino que esos 10 paralíticos decían: pero ¿cómo me dices que vaya si estoy lleno de lepra? ¿Cómo me voy a presentar ante el sacerdote de esta manera? Ellos tuvieron que hacer un acto de fe y de obediencia. Y dice la palabra que en el camino, en el proceso, ellos se fueron limpiando. Y lo mismo le dijo al paralítico. Lo mismo le dijo al paralítico: levántate, le dio la instrucción. Coge esa camilla y vas a empezar a andar. Y a la mujer le reconoció algo que ya estaba en ella: tu fe. Esa fe que te hizo mover,
Esa fe que tú tuviste, esa fue la que te sanó. Esa fe fue la que te salvó. Y hoy en este chat hay mujeres que necesitan escuchar esas dos cosas. Hay mujeres que necesitan escuchar la instrucción de levántate donde quiera que tú estás en este momento, en la situación en la que tú te encuentras. Toma tu camilla y empieza a caminar. O hay otra mujer que necesita el reconocimiento. El reconocimiento de que la fe que tú tienes es la que te trajo esta semana a estas transmisiones. ¿Cuál de las dos necesitas escuchar hoy? Levántate, la instrucción. ¿Necesitas hacer algo para que tu vida sea diferente? ¿O tu fe te ha hecho salva? ¿O tu fe te ha sanado? Ponme en el chat, levántate si es tu caso, o ponme en el chat, tu fe es real. ¿Cuál es la tuya? ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál te identificas, mi amor bella? Con mi fe, Laida, muy bien. Con ambas, Marisela, muy bien. ¿Quién más se identifica? ¿Quién se encuentra en un estado donde no le encuentra sentido a su vida? Donde se ha pasado en la cama, esperando a que las cosas sucedan, esperando a que ese esposo que se fue de la casa te busque, esperando a que tus hijos cambien, esperando que tu corazón sane. A esa mujer que está en esa condición, el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y empieza a andar. Porque tenemos que hacer que las cosas sucedan. Alejandra, yo con mi fe llegué al punto de vivir por vivir. Dios no te llamó, Alejandra, para sobrevivir. Él quiere que tú aprendas a vivir. Y no esperes a que las circunstancias sean perfectas. El solo hecho de que tú estés ahí escuchando esto, que tengas un teléfono en tu mano, que tengas internet, es un regalo que no todo el mundo tuvo el día de hoy. Batallo con el enemigo que ataca mi hogar y con entregaba a Dios. Él ha vuelto, pero ahora se fue de nuevo. Sufro mucho. Laida, mi preciosa, te entiendo, mi amor. Yo sé lo que se siente ese dolor. Pero lo que te quiero decir es que necesitas sanar. El Señor es tu esposo. El Señor no te va a dejar sola. Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te voy a recoger. Y eso aplica también para tu esposo. Aunque tu esposo se haya ido, yo te voy a recoger. A veces Dios permite quitarnos personas del camino porque necesita trabajar con nosotras. Yo te invito, Laida, que más que pedir por tu esposo, suéltale tu esposo a Dios y pídele al Señor que tenga que trabajar en ti lo que Él necesite trabajar. Para que cuando regrese su esposo, si es que regresa tu esposo, si el Señor le restaura el matrimonio, tú ya no vuelvas a tener los mismos patrones. No estoy diciendo que tú seas la culpable de la destrucción, no. Pero por lo general siempre hay dos culpables, ¿no? Tal vez él tiene el 80% y tú tienes el 15%, pero ese 15%
hay que trabajarlo, ¿ya? Hay que trabajar ese 15% para ser esa mujer diferente, que el Señor necesite sanar, que regreses a ti misma. Y cuando tú regresas a ti misma, te empiezas a conectar más con Dios. Y Dios va a trabajar con tu esposo, en el tiempo y a la manera de Dios. Porque tú dices que está apartado de Dios. Te está dando una mujer que estuvo muchos años apartada de Dios. Y me tocó llegar al final de mi camino. Me tocó ser corregida. Pero amo esa corrección del Señor. Y llevo 6 años nuevamente en casa de mi padre. Y así como el Señor lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con mucha gente, lo va a hacer con tu esposo. Pero suéltale el control a Dios. Y empieza a mirarte a ti. Que Dios trabaje contigo. ¿Qué hay en ti? Entonces, ¿qué significa tu fe te ha hecho salva? Jesús le dijo a la mujer del flujo de sangre en Marcos 5:34, hija, tu fe te ha hecho salva. Y le dice, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Entonces, en este versículo hay 3 palabras, 3 frases que yo quiero que podamos discernir juntas. Él le dijo la primera, hija. Hija. Él no la llamó por el diagnóstico que ella tenía de ser una mujer, entre ellos, para ellos era una mujer inmunda, con flujo de sangre. Él no le dijo, no la llamó por su enfermedad, no la llamó como una mujer impura, no la llamó por su condición, que muchas veces eso pasa en nuestra sociedad. Ahí va ese borracho, ahí va ese drogadicto, ahí va esa vaga, ¿verdad? Y la sociedad tiene la costumbre de llamarle a la gente por su etiqueta, por su apodo. Jesús no dijo, llegó la impura, llegó la enferma, que tal vez en ese momento mucha gente sí lo hacía con ella. La etiquetaba por su condición de salud. Él le dijo, hija. Él la llamó hija. Y eso es lo primero que Jesús hace cuando nosotras nos acercamos a Él, estemos en la condición que estemos. Él nos llama y nos dice, hija. Él no nos define por lo que nos pasó, Él no nos define por el error que hayamos cometido, Él no nos define por quien nosotros somos. Él nos define y nos ve como hijas. Yo tengo 2 hijas adolescentes que cometen errores, como todos cometemos errores. Y no dejan de ser mis hijas. No dejo de amarlas. No dejo de orar por ellas. No van a dejar de encontrar a una mamá cuando cometen un error para ayudarlas a levantar y para decirles te amo, te equivocaste, pero sigamos para adelante. Él no nos va a juzgar porque te haya abandonado tu esposo. Él no te va a juzgar porque hayas cometido el error de haberle sido infiel a tu pareja. Él no te va a juzgar por eso. No te lo va a aplaudir tampoco, pero no te va a juzgar. Él te va a llamar hija. Y te va a restaurar y te va a sanar las heridas que hay en ti que te llevaron a buscar el amor en la persona que no debías haberlo hecho. Porque cuando tenemos esas heridas y las hemos sanado, con Cristo es más que suficiente. No necesitamos estar mendigando el amor de nadie. Entendemos que si tenemos a alguien, le amamos. Le vamos a respetar, le vamos a ser leal, le vamos a ser fiel a esa persona, pero si esa persona no está, tu vida no se va a acabar ni se va a destruir. Y no te van a señalar porque se haya ido tu pareja. Él te llama por su nombre, hija, Él te dice hija. La segunda palabra que le dijo, tu fe te ha hecho salva.
Y no estamos hablando aquí de una fe perfecta, porque a veces creemos que tenemos que ser perfectas para que Dios responda a nuestras oraciones. Y Él no está buscando perfección, Él está buscando un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconozca: te necesito. No estamos hablando de una mujer que tenía una fe y toda su vida la tenía resuelta, porque es muy fácil muchas veces hablar desde que tenemos todo resuelto. Problemas financieros bien, el hogar perfecto, los hijos perfectos. Y es muy fácil hablar desde esa condición, es muy fácil tener fe cuando todo está marchando bien. Pero ¿cuál es la fe que tenemos cuando vemos que todo está en contra de nosotros? Esta mujer tuvo una fe aún en medio de un momento tan difícil que ella estaba viviendo, no por un año ni por 2 años, por 12 años. Y esa fue la fe de ella. La fe de una mujer desesperada que no le importó la multitud, que no le importó que era impura, que no le importó lo que la gente pensara de ella. Y se arrastró entre la multitud. Hizo algo. No se quedó esperando a que Jesús fuera a esa cueva donde tenían a todos los enfermos. Ella hizo algo. Esa fe la llevó a accionar. Fe y acción. La fe sin obras es muerta. Fe y acción. No me importa lo que me digan, no me importa que yo sea impura, no me importa que yo sea inmunda, no me importa que me rechacen. Lo que me importa es mi sanidad. Y como sea, voy a llegar a tocar el manto de ese hombre, porque yo sé que ese manto, si yo lo toco, yo voy a ser sana. Eso es otro punto importante. Estamos escuchando a una mujer que está hablando con ella misma. Si tan solo yo tocar el borde del manto de él, yo voy a ser sana. ¿Qué te dices a ti misma? Alejandra, ¿qué te dices a ti misma? El hombre es lo que piensa. La palabra dice, porque tal cual es su pensamiento en su corazón, así es él. Entonces, si tú todo el tiempo estás pensando que no vas a poder ser como eras antes, entonces, mi amor bella, con mucho amor y respeto te lo digo, así va a ser. Pero si tú te hablas como la mujer se habló a ella misma, yo sé que si yo toco a este hombre, yo voy a ser sana. Ella en ningún momento dijo, no, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pero no puedes acercarte a la multitud. Te van a juzgar, te van a condenar. Si ella se hubiera hablado de esa manera, esta mujer no hubiera conseguido su sanidad. No hubiera conseguido su sanidad. ¿Cuántas de nosotras tantas veces nos hemos hablado en manera negativa? No se puede. Es imposible. No te lo mereces. Todo lo contrario a lo que me dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice, al que cree todo. Todo. No algunas cosas. No dependiendo la situación. Todo. Le es posible. Si esta mujer se hubiera hablado en negación, mirando las circunstancias, mirando cómo el pueblo la trata, mirando lo difícil que es acercarse a Jesús, porque dice que había una multitud. O sea, el maestro está pasando, Jesús está pasando, el que sana a los enfermos. Imagínense la cantidad de gente que había en ese momento. Y a ella no le importó y ella se habló de la manera correcta. Entonces ella tuvo que dar ese paso de fe, se arrastró entre la multitud, extendió su mano para recibir la sanidad. Y eso fue suficiente para Dios. Mi amor bella, no podemos pretender ser sanas haciendo lo mismo de siempre.
Si has estado yendo a la iglesia tantos años, si has estado haciendo tus journals, si has estado leyendo la palabra de Dios todos los días, pero llevas años con los mismos miedos, las mismas inseguridades, el mismo patrón que estás repitiendo de tu familia, es hora de hacer algo diferente. Es hora de permitir que Jesús entre a aquellos lugares que has querido no tocar para no recordar, para poder sanar. Porque el tiempo no cura nada. El tiempo simplemente anestesia las heridas. Pero cuando pasa una situación similar y te tocan esa herida, te duele, te lastima, reaccionas. Y necesitamos permitir que el Señor entre. Por eso Él dice en su palabra: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre su puerta", Él no va a entrar a aquel lugar de tu niñez que tú no le has permitido entrar para que te sane. Él no va a entrar a ese lugar de tu niñez cuando papá se fue de casa y nunca volvió, para poder sanar ese dolor, para poder sanar esa mentira que se creyó la niña que había en ti, de que no era suficiente, de que tu vida vale tan poco que ni siquiera tu papá se quiso quedar para amarte. Necesitas permitir que Él entre a la raíz de ese dolor que te está haciendo. Te pusiste un lente de pequeña: no soy suficiente, no soy merecedora de amor, el que me ama me abandona. Y con ese lente que te pusiste, has estado tomando decisiones, has estado escogiendo parejas, has estado reaccionando. Y hasta que no permitamos que Jesús entre a ese lugar donde aprendiste esa mentira y te muestre cuál es la verdad de Él, ¿va a doler? ¿Duele? Sí, duele. Duele recordar ese abandono. Duele recordar esas palabras que nunca debieron haberte dicho tus papás. Duele recordar ese abuso. Sí, duele recordar. Pero Él no va a entrar a lugares que tú no le abras la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. A nosotros nos toca escuchar su voz, abrir la puerta. Yo entraré y cenaré con Él y Él va a cenar conmigo. Toda planta, dijo Jesús, toda planta que no plantó mi Padre, yo la voy a desarraigar. ¿Cuál es la raíz? ¿En dónde está la mentira? ¿En dónde está esa mentira que te creíste de que no eres suficiente? De que tienes que aguantarte, de que todo el mundo te va a abandonar. ¿De dónde viene esa raíz? De tu enojo, de tu ira, de tu amargura. No sabes darle amor a tus hijos, no es porque tú seas así. Es porque tu sistema emocional de pequeña aprendió a no dar amor. Y ahí es cuando hay que ir a la raíz para poder recibir la sanidad, el amor de Dios, perdonar a quien toca perdonar, entender tu historia. No es lo mismo que salirte de tu historia. No es lo mismo. Y poder permitir que Él entre a todas esas áreas de cierta manera, que tú puedas transmitirle a tus hijos una herencia diferente. No importa que tú no recibiste amor, tus padres te dieron lo que ellos tenían. No pudieron dar más, sin juzgarlos, sin condenarlos, mirándolos con amor, sin juicio y con misericordia. Pero entender que está bien, tú me diste eso, pero eso no me sirve ahorita, para mi generación. Mis hijos necesitan que mamá les diga que te amo. Mis hijos necesitan un abrazo. Mis hijos necesitan a una mamá sana. Entonces, esta mujer, Dios le validó su fe, pero ella tuvo que hacer algo en base a esa fe.
Ella no se quedó quieta en la cueva esperando. El maestro sabe que él todo lo conoce y él sabe que aquí estamos todos los enfermos que nos tienen aquí encerrados, aislados de la sociedad. El maestro va a venir a sanarnos. No. Hola, mi Marce preciosa, bienvenida. Ella dio un paso. Yo me voy, yo me salgo de esta cueva, yo me voy a buscar mi sanidad porque yo sé que yo le toco a ese hombre y yo voy a ser sana. A enfrentar un reto difícil. Si tú te pones en la posición de esa mujer, no era fácil lo que ella iba a hacer, de atreverse a salir de la cueva para buscar a Jesús, en medio de una multitud. La tercera frase que le dice es: ve en paz. O sea que no solo te sanas, Él te dice: ve en paz. Eso es la sanidad. La sanidad no es solamente que se desaparece el síntoma, es la restauración completa. Es esa paz que nosotras que se desaparece el síntoma. Es la restauración completa. Es esa paz que nosotras recibimos que no se puede explicar. Es esa paz que nos dice Filipenses 4:7, que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz es la que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, no es que tú sanes la herida de rechazo y abandono y ya nunca más te vas a sentir rechazada ni abandonada. Eso es una mentira. Siempre vamos a dar con gente que nos va a abandonar, que nos va a hacer sentir rechazadas. El problema es, hoy hablaba esto con una persona y yo le decía: yo te entiendo muy bien, se te activó, tal vez esto lo necesita escuchar alguien, no lo tengo preparado en lo que iba a hablar, pero tal vez si el Señor me está desviando por ahí, alguien lo necesita escuchar, alguien seguro está pasando una situación similar. Y ella está pasando por un proceso de divorcio y solamente estaba con su hija. Tiene 3 hijos, pero de los cuales 2 ya se hicieron adultos y ya están haciendo su vida, pero quedaba la menor, ¿no? La hija menor. Y pues ya la hija menor cumplió sus 18 años y tomó una decisión de irse de la casa. ¿Ya? De irse de la casa, independizarse, buscar trabajo. Y ella sabía esto, ella sabía y pues solamente había quedado ella y su hija, pero me dice que esta mañana ya pues cuando la hija le dijo: ya madre, ya hoy me voy para Miami, ella me dice que cuando se fue a despedir le dio muy duro. Y obviamente es normal, ¿verdad? Pero ella cuando me llama tenía la voz muy quebrantada y lloraba mucho y me decía: me siento como abandonada, me siento sola, me siento... Buenas noches, Marisa preciosa, aquí todavía es de tarde, pero buenas noches para ti, mi amor bella. Y yo le decía, como yo sé lo que ella está trabajando de sus heridas de infancia, es la herida de abandono de papá y mamá. Entonces, ¿qué pasa? Como esa herida no está 100% sana, yo le dije a ella, lo que pasa es que ella te está tocando una herida de abandono que no está sana y por eso te está doliendo tanto. Porque cuando somos padres, si algo tenemos que tener claro es que los hijos no son nuestros. Que va a llegar un momento en que mi hijo, el que tengo conmigo, que tiene 13 años, me va a decir a su edad: madre, me voy. ¿Verdad? Y tenemos que tener eso claro, que los hijos no son nuestros y que en algún momento se van a ir de la casa y nosotros vamos a tener que aceptar eso. Pero yo le decía a ella, para que estés así tan mal, es porque hay una herida de abandono que te está tocando la niña. Y se lo decía porque a mí me pasó exactamente lo mismo cuando empecé mi proceso de sanidad. Hace 2 años y medio yo fui a Miami
Y ahí es donde me di cuenta que tenía muchas cosas que sanar para que mi vida fuera diferente, para dejar de estar repitiendo patrones, para dejar ese miedo al abandono, el control, la ira explosiva que yo tenía, tantas cosas que habían en mí sin sanar. Había cambiado mucho mi antigua manera de vivir, pero todavía mi conducta en cuanto a la ira, al miedo a ser abandonada, al rechazo, todo esto me estaba haciendo mucho daño. Y yo me fui para Miami hace 2 años y medio y ahí me di cuenta que necesitaba sanar. Y gloria a Dios por eso. Y mi madre estaba allá. Mi madre vive en Colombia, pero mi madre estaba en Miami y alcanzamos a compartir un mes juntas. Te estoy hablando de hace 2 años y medio. Ya yo, una mujer adulta con 3 hijos. Y estuvimos compartiendo con mi madre. Yo nunca había conocido Miami. Es una ciudad demasiado grande para lo que yo estoy acostumbrada en mi tierra y muy diferente. Y mi mamá me enseñó, ella me dejó en un trabajo que ella tenía limpiando casas, me dejó en 2 trabajos que ella tenía, en 2 casas diferentes, y ella me enseñó a movilizarme en los buses que hay allá, que es bien extraño todo y muy diferente. Pero cuando mi madre se fue para Colombia y me dejó ubicada con empleo y en una habitación con mi hijo, yo sentí un dolor en mi corazón que ustedes no se imaginan. Yo como lloraba y lloraba y lloraba porque me sentí que mi mamá me estaba abandonando. O sea, el dolor era de una niña, una mujer de 38 años tenía yo en ese entonces, llorando, desgarrada porque mi madre se había ido. Y yo, o sea, yo me fui de mi casa desde mis 18 años. No es que por primera vez mi mamá se me fue, no, yo ya estaba acostumbrada a estar sola sin mi mamá. Pero cuando tuve la oportunidad de compartir con ella ese mes y ella se va para Colombia, yo entré en una depresión y yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba como una niña pequeña. Y yo empecé a decirle a las personas con las que empecé a trabajar mi sanidad, yo me siento como una niña pequeña en esta ciudad, yo me siento como una niña pequeña que no sabe nada en esta ciudad, me siento sola, me siento abandonada. Entonces lo que estaba pasando era que la ida de mi madre a Colombia me estaba tocando la herida de abandono de niñez que yo no había sanado, y por eso es que me estaba doliendo tanto. Y sin irme para atrás, que le decía a ella hoy, te entiendo el dolor que estás viviendo porque yo también lo he vivido. Cuando mi hija a sus 18 años también se me fue de la casa y me llama mi hija, yo estaba trabajando y te estoy hablando de hace años atrás, me llama mi hija y me dice, mami, Vale se fue de la casa, se fue a vivir con el novio. Yo estaba trabajando y en la oficina se me desgarró el alma. Y yo le pedí permiso a mi jefe para irme a la casa porque yo necesitaba llorar. Y yo sentí como que me estaban abandonando. Pero yo no sabía que eran heridas de infancia. Yo no sabía en ese entonces. Ahorita lo entiendo, antes no. Y yo llegué a la casa y yo me acuerdo que yo me tiré al piso y yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué mi hija me dejó? ¿Por qué mi hija me abandonó? ¿Por qué mi hija? Y el Señor me recordaba que la noche anterior habíamos tenido un problema ella y yo por ese muchacho. Y la noche anterior, Dios me recordó que la noche anterior mi oración antes de dormir era, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero yo no quiero que mi hija se vaya. Pero me sujeto a tu voluntad. Entonces cuando yo estoy llorando porque ella tomó la decisión de irse, y yo, ¿pero por qué, Señor? El Señor me recordó la oración anterior y me decía, se hizo mi voluntad. Deme un segundo. Entonces, claro, estas situaciones estaban activando la herida, estaban tocando la herida de abandono. Entonces, cuando mi hija se fue de la casa, me sentí abandonada y lloré que me iba a morir. Cuando mi madre se fue para Colombia, por un mes que estuvimos juntas y llevaba años sin vivir con mi madre, me sentí abandonada y me dolió muchísimo y me afectó bastante. Pero ya luego que yo empiezo a sanar,
El anhelo más grande del corazón mío era que Dios me dé la oportunidad de ver a mi mamá nuevamente. Y tuve la oportunidad de verla 2 años y medio después. Hace poco mi madre vino acá a verme. Estuvimos solo un fin de semana juntas, pero el anhelo más grande era ver a mi madre, porque no sé si en algún momento voy a volverla a ver. Y cuando ella se fue, esta vez fue diferente. Me dolió en mi corazón, sentí que el tiempo fue muy cortito para nosotras, pero no me sentí una niña abandonada cuando se fue. Entendí que ella tenía que irse, porque no es su casa, porque su familia, su esposo está en Colombia. Ya no lo tomé como que me están abandonando, ya no me dolió, ya no me sentí a llorar, simplemente, Señor, me duele tanto que se vaya, pero te doy gracias por la oportunidad que me diste de tenerla estos días conmigo. ¿Por qué? Porque ya he venido sanando esa herida. Entonces no quiere decir que no van a venir a abandonarnos, sí van a venir, sí nos vamos a sentir que esa persona que vienes y que tú amas vuelve y se va, pero ya no te va a doler. Y eso es lo que yo le decía a ella hoy. Lo que está pasando es que te están tocando heridas de abandono, ¿ya? Y tú necesitas sanar esa herida para que cada vez que el día de mañana se vaya mi padre que está allá en Miami con ella y mi padre quiera regresarse a Colombia, pues no te duela, no te vayas a sentir abandonada nuevamente. Entonces sí es importante. Lolita, mi preciosa, hay una herida de abandono, te está tocando tu hija cuando se regresa esa herida de abandono y te sientes inconscientemente, tu subconsciente está recibiendo, nos están abandonando. No sé si es que tienes una herida de abandono en tus padres, no sé, pero muy posiblemente es una herida de abandono que no está sana. ¿Ok? Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando nosotras empezamos a sanar, Dios nos da esa paz que no quiero que mi madre esté lejos de mí, pero me da paz. Esa paz de que no quisiera que mis hijas estén en Colombia lejos de mí, pero siento paz porque ya son adultas y decidieron vivir su vida y yo tengo que entender y aceptar eso. Y escucharla a ella hoy me llevaba a reflexionar y decir, wow, definitivamente los hijos son prestados. Los hijos se van a ir tarde o temprano y no los podemos amarrar a que se queden con nosotros. ¿Y con quién te vas a quedar tú? Mi hermana se está quedando sola. Y es una mujer joven. Tiene 46 años. Y está sola. La importancia de poder sanar para poder tener un matrimonio. Que sabemos que nuestros hijos se van, pero por lo menos quedó el esposo, quedó la esposa, ¿verdad? Que no vas a estar sola. Que ahí está esa compañía. Y ahí entendí por qué muchas veces hay pastores y la palabra que dice que cuando tú estás casado, pues obviamente no vas a malinterpretar esto, pero si tenemos unos hijos pequeñitos que dependen de nosotros, pues nuestros hijos son prioridad, ¿ya? Pero si ya tienes unos hijos adolescentes y Dios te dio la oportunidad de casarte con alguien y tus hijos ya están adolescentes, y es un buen hombre que no ha maltratado ni abusado de tus hijos, simplemente porque tu hija no te quiera ver con él, o porque tu hija no acepte que ya no estás con su padre, no sé. ¿Cuántas mujeres han dejado a su pareja por complacer al hijo adolescente? Pero resulta que el hijo adolescente se va a ir de casa, se va a casar, va a hacer su vida y no te va a llevar contigo. Y yo decía, wow, Señor, qué fuerte porque se quedó sola. Lo ideal es que se quede con su esposo, ¿verdad? Pero se quedó sola. Viri, mi preciosa, muy buena pregunta. Si tú eres una mujer que vives constantemente con miedo a ser abandonada,
si tienes problemas de ira, si eres controladora, si eres insegura, si eres codependiente. Hay heridas que debes trabajar de tu infancia. De esa manera te das cuenta, mi amor preciosa. Entonces, ¿qué nos dice la neurociencia sobre este tema? Que es lo que a mí me gusta traerles a ustedes, porque la neurociencia simplemente nos confirma lo que la palabra de Dios nos dice. Y es como el porqué de lo que el Señor nos mandó. ¿Ya? Rosa, mi preciosa, necesitas romper ese patrón, pero no es suficiente con pedirle a Dios. Estamos hablando, mi amor bella, hay que accionar, hay que hacer cosas, hay que dar pasos. ¿Ya? Y eso es lo que le estoy diciendo a las mujeres. Si llevas muchos años, yo llevaba años evangelizando y hace 2 años y medio me di cuenta todas las heridas que me hacían explotar, todas las heridas que activaban el rechazo y el abandono. Entonces hay que sanar, hay que trabajar. No es suficiente con que si no te ha funcionado ir a la iglesia tantos años, necesitas hacer algo diferente, algo diferente. ¿Ok, mi amor preciosa? ¿Qué nos dice la neurociencia? Ella nos confirma con lo de la mujer del flujo de sangre. A ver. Ella tomó una decisión antes de sentirse lista. No me importa si me van a juzgar o no me van a juzgar. Yo no estoy lista para darle la cara a la gente. Yo no estoy lista para enfrentarme a esa multitud. Pero yo voy a ir por mi sanidad. No me importa lo que me vayan a decir o los empujones que me den o la manera en que me vayan a tratar. Yo voy por mi sanidad. ¿Verdad? Yo voy por mi sanidad. Ella tomó una decisión antes de sentirse lista. Antes de tener garantías. Ella no tenía ninguna garantía de que la iba a sanar. Ni siquiera tenía garantía si la gente la iba a dejar acercarse a Jesús. Porque era una mujer inmunda. Era una mujer que no se podía acercar a la gente. Era una mujer impura. Entonces ella no tenía ninguna garantía de que esto me va a funcionar. Ella no sabía cómo iba a terminar. Ella simplemente se habló y dijo, si yo hago esto, voy a ser sana. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Se levantó, se movió y extendió su mano a tocar ese manto de Jesús que le iba a traer su sanidad. Eso es lo que ella hizo. Ella no se quedó esperando a que Jesús se acuerde que yo estoy aquí en esta cueva con todos estos enfermos y nos va a sanar. No, mi amor. No. Si te vas a quedar esperando, mi amor, te va a pasar 2026, 2027, 2028 o 2030 y vas a seguir con los mismos patrones y repitiendo la misma historia y compartiéndole eso a tu familia. Porque se repite. ¿Qué nos dice la neurociencia? Nos dice que cuando el cerebro toma una decisión, cuando tu cerebro toma una decisión y actúa en consecuencia a esa decisión, aunque ese miedo esté activo en ti, todavía esté presente, porque siempre vamos a tener un miedo, ¿no? Y si no funciona, y si me van a decir loca porque estoy buscando ayuda, y sí, siempre va a estar ese miedo. Pero cuando tu cerebro toma esa decisión de hacer algo, se activa en ti la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal es donde se guarda nuestra mente racional. Es la que razona, es la que planifica, es la que confía. Que lastimosamente cuando tenemos muchas heridas activadas sin sanar, quien toma decisiones por nosotras es el subconsciente. El 95% de las decisiones que nosotras tomamos, de las acciones que hacemos, las toma el subconsciente. Y el 5%, la mente racional, la que razona, la corteza prefrontal. Entonces, si en nuestro subconsciente está esa mentira de que no eres suficiente, de que no es posible, de que todo el que se acerca a ti te va a abandonar, de que te vas a morir enferma, de que tu familia vienen de muchos divorcios y tú vas a ser la divorciada más, entonces todas las decisiones las estás tomando en base a esa mentira que hay en tu mente subconsciente.
Viri, mi preciosa, yo tengo una academia. Si aquí hay alguien de la academia, me gustaría que por favor me levante la mano para yo saber. Yo tengo una academia que trabajamos con chicas en un proceso de sanidad, de transformación completa. Nos reunimos todos los jueves a través de la plataforma de Zoom y les doy herramientas de trabajo. Puedes unirte en cualquier momento a la academia. Ahí vamos siempre a la raíz. Esmeralda está en la academia. Ahí vamos siempre a la raíz. Qué hermosa, Esmeralda. Gracias. Cuéntanos por aquí si quieres la experiencia de la academia, no sé. Pero tengo esa herramienta que te puede ayudar, mi preciosa, para que te unas a nosotras. Ahí el Señor está revelando muchas cosas a las mujeres y las está llevando a poder sanar con la verdad de Dios, a reemplazar ese sistema de creencias que te creíste en la niñez. Entonces, ayer fue una reunión muy hermosa porque las clases que yo doy son teórico-prácticas al mismo tiempo. Entonces, a medida que les voy enseñando, vamos trabajando y vamos haciendo actividades. Y el Señor les va mostrando. Y es hermoso porque recién hay una chica y ella decía, lleva solamente 3 clases conmigo. Y ella decía, la primera vez que tuve la oportunidad de conversar con ella, ella viene con una herida muy grande de su padre, muy grande. O sea, ella ama a sus papás, pero ella, a pesar de que vive con ellos, toda la vida vio su niñez a su papá maltratar a su mamá físicamente. Y a pesar de que su papá no fue un mal papá con ella, fue un mal esposo. Entonces ver esa discordia entre papá y mamá, a ella le generó eso, cierta actitud de rechazo y puede decir de desprecio hacia su padre. Ella nunca le ha dicho te amo a su papá. Ella le fastidia la presencia de su papá. Ella vive muy enojada con su papá por la manera en que trató a su mamá. Y de cierta manera, esa herida que ella vio, eso que ella vivió en su niñez, le afectó mucho en sus relaciones de pareja. Entonces ella vive muy enojada con su papá, pero enojada de toda la vida. Y al punto de decirnos, vivimos juntos, cuando mi mamá se fue, él me llamó que tenía que bajar porque él era el encargado de hacer la comida y yo como que, qué pereza tener que bajar y compartir la comida con mi papá porque hay ese resentimiento hacia él. Pero ella dice, mira, yo no sé qué pasó, pero desde que estoy trabajando contigo, solamente en 3 clases, yo vengo viendo a mi papá diferente. Bajé a comer con él y no me molestó la presencia de mi papá. Lo vi diferente. Y en solo 3 clases que ella lleva conmigo. Y yo le dije, yo sé que en menos de un año vas a entender tanto. No es para justificar a tu papá. Estás saliendo de tu historia, estás sanando, estás perdonando, estás identificando muchas cosas que no quieres repetir. Y en menos de lo que tú imaginas, vas a abrazar a tu papá y le vas a decir cuánto lo amas. Cuánto lo amas, porque ya no lo está viendo desde el juicio, le está extendiendo misericordia y está entendiendo que este hombre necesita tanto amor como ella lo necesita. Entonces ella está rompiendo patrones, las mujeres de la academia están rompiendo patrones, ¿ya? Entonces yo tengo la academia, que es el proceso grupal, que lo hacemos con varias mujeres, o tenemos el acompañamiento 1 a 1, que es algo más personalizado, y me enfoco únicamente en tu historia y trabajamos ejercicios únicamente basados en lo que hay que sanar en ti. Pero ya ese es un proceso más personalizado y obviamente la academia es para las mujeres que no pueden pagar un acompañamiento 1 a 1 conmigo. Entonces tengo esas 2 opciones. Puedes unirte a cualquiera de las 2, simplemente escríbeme y miramos qué opción es la que tú necesitas para poderte ayudar. Entonces, cuando el cerebro toma esa decisión de que voy a empezar a actuar, lo voy a hacer por encima del miedo que yo pueda estar sintiendo en este momento, se activa la corteza prefrontal en tu vida y esa es la corteza de la razón, la que te ayuda a planificar y la que te ayuda a confiar. Es decir, el acto que tú te empieces a mover, no importa con todo y miedo, te va a cambiar la química del cerebro. Con mucho gusto, mi vida y preciosa. Te va a cambiar. Nunca vas a tener que esperar a sentirte lista para tú moverte.
porque tu mente subconsciente, tu sistema emocional está acostumbrado a lo que tú ya has vivido. No hay que hacer nada, esta es la vida que nos tocó, es que mi esposo no me ama, es que mis hijos tampoco y yo no hago nada. Y tu mente subconsciente va a tratar de mantenerte cuerda. Entonces no tienes que esperar a que estés lista para moverte. El movimiento es lo que produce esa sensación de estar lista. Las chicas de la academia dieron un paso, no importa, no estoy lista, no tengo trabajo, pero doy el paso de fe y me inscribo y empiezo. Esta mujer lleva 3 clases y ella lo decía ayer, me siento diferente, o sea, ya no reacciono como antes, ya no me siento en ese modo supervivencia, ¿no? Porque llegamos así sintiéndonos a la defensiva, que cada quien quiere reaccionar, quiere gritar, y me dice, mira, yo me siento tan diferente, ya no me siento en ese modo supervivencia, yo estoy reaccionando diferente, yo estoy viendo a mi papá diferente. De eso se trata la sanidad, no es esperar que el papá cambie, no es esperar que los hijos cambien, es que yo tengo que ser diferente. Es que yo tengo que cambiar. Y esa sanidad tuya va a impactar, esa sanidad que ella está haciendo, va a impactar a su papá. Porque va a tener tanto amor que dar en ella hacia su papá, que va a poder darle a su papá lo que él nunca tuvo. Lo que él aprendió que era normal, golpear a una mujer. No es culpa de él lo aprendió. ¿Ya? Viridiana, mi preciosa, eres bienvenida, te puedes unir en cualquier momento, mi amor. Búscame como yoamentora.com y ahí está toda la información y ahí te puedes inscribir para que te unas y seas parte de nosotras. Entonces, no tienes que sentirte lista para empezar a moverte. El movimiento es lo que produce la sensación de estar lista. Esa mujer con flujo de sangre no esperó sentirse valiente para acercarse a Jesús. No. Ella dio un paso valiente. Se acercó a Jesús. Por eso la palabra nos dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. No dice el que más ora ni el que más ayuna. Los valientes, porque la sanidad es para gente valiente. Las mujeres que están en la academia saben que no ha sido un proceso fácil. Hay una chica que con solo la primera clase empezó a contar cómo el Señor le empezó a mostrar tantas cosas de su niñez que ella ni se acordaba. Y pudo entender y relacionar eso que vivió con todo lo que ella ha venido haciendo durante tantos años y cómo esa creencia que vivió en su niñez le afectó todo lo que ha venido viviendo en gran manera. Hay otra mujercita que decía ayer también, creo que lleva solamente 2 clases y decía que ahora está viendo a su esposo diferente. Porque como vivimos en ese modo supervivencia, mi esposo me habla feo, mi esposo no me ama, mi esposo no me ayuda, es que mis hijos, y estamos a toda hora en ese modo supervivencia, entonces no podemos ver las cosas buenas que ellos hacen, porque siempre estamos a la defensiva. Esta mujer dice, empecé a ver los actos de servicio que mi esposo ha tenido conmigo, porque se bajó de ese modo. La primera clase, si tú entras hoy a la academia, la que está interesada, la primera clase son clases en vivo que yo les doy, pero la que no se puede conectar en vivo, la clase queda grabada. Pero la primera clase para la chica que entra a la academia siempre va a ser el módulo 0. Tiene sí o sí ir a escuchar cómo salir del modo supervivencia. Porque todas llegamos a buscar sanidad en un modo donde estamos alertas con todo el mundo. Se puede, mi amor. Es por Zoom, todo es por Zoom. Tenemos gente de México, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Nueva York, tenemos gente de varias partes. Hay una, de hecho, creo que es chilena, ¿ya? Las reuniones son a través de la plataforma de Zoom todos los jueves a las 7 de la noche.
Son momentos, espacios para nosotras que las chicas están disfrutando mucho. Son espacios muy lindos, muy llenos de transformación, de sanidad. Y ella decía eso, o sea, pude sentarme a comer con mi esposo y vi los actos de servicio que él tiene que yo antes no veía. Porque estaba enfocada tanto en ese modo de supervivencia que solo se pasaba mirando las cosas malas que tenía su esposo. Entonces, qué bonito que ella cuenta. Hoy no he podido responder, pero leí el mensaje porque tenemos una comunidad donde ellas hablan y van compartiendo lo que van trabajando de lo que yo les mando, de las guías que yo les mando, del tema. Y ella decía, anoche antes de irme a dormir pude ver a mi esposo a los ojos y decirle gracias. Gracias por los actos de servicios que has tenido conmigo. Yo creo que ese hombre se quedó así. ¿Y desde cuándo me dan las gracias y todo lo que hago es malo? Todo lo que hago está mal. Entonces siempre tenemos que empezar por nosotras. Por nosotras. A sanar nosotras. Ella no esperó sentirse valiente. El reino de los cielos es para valientes. La sanidad es para valientes. La sanidad no es para todo el mundo. Porque la sanidad duele. Ayer en la clase les puse una meditación para irnos a encontrar con la niña herida, la niña que abandonaron, la que se quedó esperando a ese papá y nunca llegó. Y yo solamente podía ver cómo había mujeres en esa videollamada que lloraban y lloraban y lloraban. La sanidad duele, pero en ese momento están recibiendo sanidad porque están recibiendo la verdad de Dios. Están viendo a Jesús llegar y decirles, yo nunca te dejé, yo nunca te abandonaré. Yo estoy contigo todos los días. Yo estaba contigo ese día que se fue papá. Ahí estaba. Y es hermoso porque una decía que ella se dibujó, porque les pongo actividades bastantes, y ella se dibujó con un overol, porque decía, papá y mamá la abandonaron cuando era pequeña. Y ella le tocó hacerse cargo de todos sus hermanitos. Entonces fue como la adulta siendo una niña. Antonella, yoamentora.com. Escribe en internet joha.com. Y ahí te da toda la información de la academia. Y ahí te puedes inscribir. Y ella decía algo tan bonito porque ella decía que en la meditación se vio con un overol puesto. Porque ella vivía siempre, le tocó ser el adulto, la que trabaja para cuidar de sus hermanos porque papá y mamá los abandonaron cuando eran pequeños y ella era la mayor. Y en esa meditación ella dice, el Señor me puso un vestido blanco, hermoso, como siempre en mi niñez quería ser vestida, como toda niña visten cuando son niñas, con esos vestiditos lindos, y ella pudo ver en esa meditación cómo el Espíritu Santo vino y la vistió de esa niña que ella necesitaba ser. Y ahí van recibiendo sanidad. Son procesos muy lindos, muy profundos, donde yo les decía a ellas ayer, todo lo que ustedes me están contando no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo. Y lo hace Él porque yo todos los días, aún antes de yo conocerlas, yo no las conocía, pero Dios sí. Y Él puso en mi corazón la academia hace 2 años y medio, pero no era el momento de abrirla. Y yo desde esa época, ya cuando el Señor me dijo, ya es momento, yo empecé a orar por cada mujer, aún sin conocerlas, pero Dios sí las conocía. Y todos los días oro por las mujeres de esa academia. Todos los días en mis oraciones, Señor, que seas tú. Muéstrales, revélales, saca a la luz lo que necesita ser confrontado y sanado. Trae sanidad, es Él, no yo. Y ver todo lo que hablaron en la reunión de ayer me pareció, wow, definitivamente el Señor. Es el Señor el que está trayendo sanidad. Es Él. Él es el que sana, Él es el que transforma. Entonces, esta mujer fue valiente y esas mujeres que están tomando y que tomaron son valientes. Entonces, ¿qué nos dice la epigenética? La epigenética nos añade esto que es tan espectacular. Cuando nosotras tomamos decisiones de sanidad, cuando nosotras rompemos ese ciclo de quedarnos en el mismo lugar repitiendo la misma historia de papá y mamá,
con nuestros hijos. Entonces empezamos a reescribir nuevos patrones que nosotras heredamos. Tú y yo tenemos el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no deberíamos estar cargando con los patrones de nuestros padres. Ya no deberíamos estarlo haciendo. Pero cuando nosotras empezamos a sanar, empezamos a reescribir los patrones que nosotros heredamos. Entonces somos ese puente de quiebre generacional. Somos esas mujeres que se deciden hasta aquí. A mí, ay, ¿por qué? Si el Señor Jesús murió por mi libertad. Él murió por el temperamento explosivo que yo tenía. Él murió para que yo no me vuelva a sentir abandonada. Él murió para que yo aprenda a no dejarme pisotear. Él murió para que yo aprenda a verme como Él me vio. Él murió por mi sanidad. ¿Y por qué vivo esclava todavía a un patrón generacional que se viene repitiendo de familia? Ya no tenemos ese ADN. Tenemos el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú sanas hoy, lo van a heredar tus hijos. Porque si tus hijos tienen una mamá cariñosa, amorosa, que les da palabras de afirmación, que los acompaña, ellos le van a dar eso a sus hijos. Pero si sus hijos tienen una mamá que no sabe dar amor, que vienen y te dan un beso y te dan un abrazo, de esos abrazos que duran 30 segundos y ya tú te lo quieres quitar de encima porque no te gustan los abrazos, porque no te gustan los besos, porque no eres capaz. Yo conozco mujeres, ya no juzgas. O sea, cuando tú conoces ese tema, tú ya no juzgas, tú aprendes a decir, wow, esta mujer está muy herida y necesita sanidad. Antes uno decía, ay, qué mujer tan seca, qué mujer tan No, ahorita uno dice, wow, ella está herida. Y el herido hiere. Pero yo conozco mujeres que le dicen a sus hijos, hola, ¿cómo estás? Ok. Chao. Pucha, no hay nada más lindo que uno decirle así, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi reina hermosa, mi princesa, ¿cómo estás? Te amo mucho. Que Dios te bendiga, descansa. Pero esas mujeres no son capaces porque no les dieron eso, no saben qué es el amor, vivieron rechazo toda su vida. Y si ese es tu caso, tú necesitas hacer algo diferente. Yo nunca recibí un te amo de mi mamá y mucho menos de mi papá. Ni un beso, ni una caricia, ni un eres importante, eres valiosa, nada de eso. Pero es lo que yo le doy a mis hijos. Todos los días. Todos los días le digo a mi hijo, te amo. Y no espero a que haga algo bueno para decirle lo importante que es para mí. Y lo mismo con mis hijas que ya no viven conmigo. ¿Cómo estás, mi reina linda? ¿Cómo estás, mi amor bella? Te amo mucho. Todo va a salir bien. No te trates así. Tú sí puedes. Hay que romper. No podemos decir más ese cuento, es que yo soy así, porque es que yo nunca vi, yo lo aprendí en mi casa y es que yo soy así. No, yo también decía, es que yo soy así. No, no somos así. No somos así. Jesús vino a romper con eso. Él vino a traernos amor. Con amor, Él nos ha cambiado. Con amor, Él nos trajo a su vida. Con amor tú vas a traer a tus hijos a ti. Lo que tú sanas hoy, tus hijos lo van a heredar. ¿Ya? Los hijos lo van a heredar. Entonces vamos a ver ahora. Esta semana identificaste cosas. Tal vez te diste cuenta que hay patrones que estás repitiendo. Alguien por ahí dijo ahorita, yo estoy repitiendo lo mismo de mi mamá. Hay patrones que estás repitiendo. Algunas otras dijeron, reconocí que tengo una herida de rechazo.
Tal vez otras reconocieron que tienen heridas que llevan muchos años sin sanar y que cada vez que alguien, la circunstancia, te hace sentir esa herida, tu esposo inconscientemente te hace sentir rechazada, te toca la herida y tú reaccionas en mal plan. ¿Por qué? Porque te están tocando una herida de rechazo que no está sana. Entonces queremos reaccionar de la manera incorrecta. Esas personas que tienen esa herida de abandono, si eres no sabes estar sola o solo, necesitas constantemente la validación de una persona y sientes que si tu esposo no te dice que te ama o no te invita a salir o no te dedica tiempo, entonces tú vas y buscas la validación en otra persona porque necesitas escuchar que te aman, porque necesitas sentir que alguien te valida, porque necesitas sentir que alguien te llena. Si ese es tu caso, mi amor, necesitas sanar. Ese era mi caso, así era yo. Yo no sabía estar sola. Y yo me conformaba con migajas. Yo me conformaba, le regalaba mi presencia a cualquier persona con tal de no estar sola. Entonces qué linda estás, y para mí era como que, oh, la maravilla, qué linda estás. Te invito a comer, vamos a comer. Te invito a salir, vamos a salir. Con tal de no sentirme sola. Ah, este no me quiso, este sí me quiere. Este me está rechazando, este vive escribiéndome que le encanto, que tan linda, que tan bella, que qué hombre va a dejar ir una mujer como usted. Y allá me iba. Herida de abandono y de rechazo que me hacía buscar que alguien me necesitaba, que era valiosa, que alguien me validaba. Así era yo hace años atrás. Hasta que empecé a trabajar con las heridas. No voy a decir que no duele cuando alguien que tú amas se va, sí duele y duele mucho. Pero ya no reaccionas desde la herida. Entiendes que ya simplemente están caminando diferente, pero ya no reaccionas como antes. Que en mi caso yo me quería morir. En mi caso yo amenazaba con que me voy con otro. Si usted no me quiere, yo me voy con otro. Ahora no. Ahora no. Ahora he aprendido a estar sola, a no tomar decisiones desde las emociones, procesar, preguntarle a Dios, dedicarme a mí, a mi sanidad, soltar. Lo más difícil es soltar cuando Dios te pide soltar. Qué difícil es eso. Pero es creer que Dios te dice, yo estoy en tu futuro. Que Él tiene el control de todas las cosas. Y que Él a veces no, Él nunca va a querer que nosotros pongamos a nadie por encima de Él. Te cuesta mucho trabajo recibir y dar un abrazo, porque tal vez nunca lo recibiste de pequeña, no fue tu normal. Necesitas sanar, porque tu familia necesita ese abrazo, tu familia, tus hijos necesitan ese beso. Tus hijos necesitan ese abrazo que dura 1 minuto. Necesitan ese te amo. Eres importante. Tienes que sanar. Porque ese no es el normal de Dios. Eso es lo que aprendió tu niña. No dar amor. Aprendió a recibir rechazo. Y eso es lo que das. Y no es para que te culpes ni para que te condenes. Es para entender de dónde viene y lo que debes hacer. Eso ya depende de ti. Tal vez esta semana ya entendiste por qué reaccionas como reaccionas. Y es importante porque ya tienes el diagnóstico, pero el diagnóstico no te va a sanar. El diagnóstico simplemente es un mapa que te muestra. Es un mapa, pero hay que empezar a caminar en ese camino para llegar a la meta. Y eso no se va a hacer esperando a que las cosas sucedan, o a que tu esposo cambie, o a que tus hijos cambien, o a que la situación del país cambie. Nosotras somos las que tenemos que cambiar. Amén.
Entonces, eso es lo que deben hacer, chicas. Les amo mucho, que el Señor me las guarde y me las bendiga. Espero que hayan aprovechado este tiempo, que el Señor les haya llevado a identificar más cosas. Tomen una decisión, accionen, ya. Estamos a junio. El tiempo se está pasando volando. ¿Cómo va tu año? ¿Qué tan diferente está tu año al año pasado? No tenemos que esperar a que el año sea diferente. Somos nosotras las que tenemos que tomar decisiones diferentes. Y entre más nos demoremos, no esperemos a que se nos queme la casa. No esperemos a que esté hecha llamas para buscar ayuda. Esa ira explosiva, ese miedo, esa inseguridad, esa ansiedad, es la alarma que te está avisando, oye, algo hay que hacer, algo hay que hacer, algo hay que hacer. No esperes a lo que me pasó a mí por no saber sanar, por volverme religiosa, porque cuando venimos a Cristo nos volvemos legalistas y ese legalismo aparta a nuestros hijos de Dios y de nosotras. Y a mí me pasó eso. Yo me volví súper legalista y todo lo que mi hija adolescente hacía, olvidándome que yo también fui adolescente, la juzgaba y eso está mal y Dios te condena y te vas para el infierno y ¿quién quiere conocer a un Dios así? Nadie. Nadie. Lo único que hice fue apartar a mi hija de mí por mi legalidad, por mi religiosidad. Eso fue lo único que hice. Lanzarla rapidito a la calle. Porque nadie quiere vivir con una mujer así. Nadie quiere vivir con una mujer que todo está mal, que todo es Satanás, que todo es infierno, que todo, nadie. Entonces hay que sanar. No esperes a que se vaya tu hija de la casa, que fue lo que me pasó a mí, para buscar ayuda. Por eso ahora yo estoy tratando de hacer la historia diferente con el que me quedó. Porque no quiero que a sus 18 me diga lo mismo que mi hija. Me voy porque no aguanto esta casa. Que él pueda vivir en una casa tranquila, donde hay amor, donde hay tranquilidad, donde no hay pleitos, donde no hay contiendas, donde se le escucha, donde se le validan sus sentimientos, donde se le validan sus emociones, que sabe que tiene derecho a hablar, a expresar lo que siente y que no va a ser castigado, que tiene una mamá que lo ama, que lo apoya. No esperes a que se te queme la casa. Yo tengo 42 años, voy a cumplir, Dios mío bendito. No esperes a que se te queme la casa para buscar ayuda. No esperes a que tu esposo se vaya de la casa para buscar ayuda. No esperes a que reacciones de tal manera que te arrepentiste, que casi matas a tus hijos por un golpe que les diste para buscar ayuda. Hola mi Evelyn preciosa, Dios te bendiga, mi amor bella. Gracias mi reina. Entonces chicas, mi Evelyn, llegaste tarde, ya nos vamos, mi amor linda. Ya nos vamos. Si quieres ser parte de la academia, búscame como joamentora.com. No esperes a que las cosas sean diferentes. El paso lo tienes que dar tú. Tú. Hay mujeres que han venido a mí y me dicen, ¿cómo ayudo a mi hija? Ayúdate primero tú. Tú no puedes darle a tu hija lo que tú no tienes. Cuando yo empecé a cambiar, he atraído a mis hijas con lazo de amor, porque la que se me fue enojada conmigo por mi religiosidad y por ser así, no solamente se me fue de la casa, estuvo mucho tiempo que no me escribía, vivía sus cosas y toda la consecuencia de sus decisiones las vivía callada y sola.
Y eso es lo peor. Que una hija no pueda contar con su mamá y decirle, mamá, me está yendo mal. Mamá, no sé qué hacer. Porque tu mamá es una religiosa que te va a decir, ah, te lo dije, ¿qué más esperabas? Y eso me pasó a mí. Y ella vivió las consecuencias de su mala decisión, pero las vivió calladas. Porque pensó que su mamá se avergonzaba de ella. Qué triste. Qué triste. Pero me tocó vivir eso para darme cuenta que mi religiosidad alejó a mi hija de mí y de Dios. La religiosidad, el legalismo. Los fariseos, conocedores de la ley, eran los que más juzgaban y juzgaban y juzgaban. Y vino Jesús y fue con los que más peleó. Porque les dice, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Tienen mucho conocimiento, saben demasiado de la palabra, pero su corazón está lejos de mí. Y esos mismos fariseos religiosos, conocedores de la ley, legalistas, fueron los que crucificaron a Jesús. Ellos crucificaron a Jesús. Y cuando el Señor me empieza a mostrar que esa legalidad en mí estaba apartando a mi hija, no solamente de mí, sino también del amor de Dios. Porque nadie quiere conocer un Dios condenador. Que te estén mandando al infierno cada rato, hay consecuencias, obviamente que sí. Pero Dios no me trajo a su vida condenándome y diciéndome que me iba a mandar al infierno si yo no cambiaba mi manera de vivir. Esa no fue la manera en que Él me trajo a su vida. Él me dio amor, así como el padre del hijo pródigo. Su hijo se fue, no lo trajo, no lo obligó, no lo condenó y estaba esperando en qué momento llegaba el hijo, no para condenarlo y decirle te lo dije, sino para amarlo, limpiarlo, quitarle esas vestiduras que traía de su pasado, de sus pecados, de sus malas conductas y ponerle vestiduras nuevas y decirle tú eres mi hijo. Y nunca vas a dejar de ser mi hijo y darle nuevamente la autoridad como hijo. Ese es Jesús. Entonces cuando Él empieza a cambiarme, a decirme más amor, menos legalismo, más amor, menos legalismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Como después de un año, ella me buscó. Y me buscó por un video donde me decía cómo extraño a esa mamá, cómo me gustaría que me diga qué hacer en este momento, que yo no sé qué hacer. Y gracias a Dios ya no la recibí diciéndole, te lo dije, yo sabía que esto iba a pasar, a ver, cuénteme qué es lo que le pasó ahorita, eso le pasa por ser rebelde, no. Estuvo ahí la mamá que le dijo, yo te amo. Tú sabes que siempre cuentas conmigo. Y pase lo que pase, mamá siempre va a estar aquí. Y desde ahí tenemos comunicación. Sin juzgar, sin condenar. Saben que mamá siempre está orando. Tenemos que empezar por nosotras. No podemos ayudar a nuestros hijos si primero no nos ayudamos nosotras. Entonces, eso es lo que yo le digo a las mujeres cuando me dicen, ¿cómo puedo ayudar a mi hija? Ayúdate a ti primero. Yo no le puedo decir a mi hija que cambie la manera de vivir si ven que su mamá no cambió la de ella. Se enseña con el ejemplo. ¿Ya? Antes que enseñarle con palabras, yo no le puedo decir a mi hija, no le trates, todavía no tienen hijos, pero no le puedo decir a mi hija, no le trates mal a tus hijos ni les hables feo si ellas ven que yo les estoy hablando feo constantemente. Y para la gloria de Dios, llevo más o menos 3 años que de mí ellas escuchan palabras de bendición. Ya no como antes. Te amo. No eres tu error. No importa. Nos levantamos. Sí puedes.
Y de esa manera se está enseñando que sí se puede marcar una diferencia, que sí se puede romper un patrón de indiferencia, de que es que como yo nunca recibí amor, pues yo no sé dar amor. No. Y ella me dice, mi papá es súper frío conmigo. Ellas ya saben, él es así. Yo digo, mami, es que tu papi no recibió amor y él no sabe dar amor. Pero eso no quiere decir que él no las ame. La manera de amarlas de él es diferente. Pero el que no te escriba te amo, el que no esté así, no quiere decir que no te ame. Simplemente él no puede dar lo que no tiene. Ya cuando una persona empieza a sanar es diferente. ¿Ok? Bueno, chicas, les amo muchísimo. Dios me las bendiga. Me encantó conectarme con ustedes. Ya saben, si quieres ser parte de la academia, te puedes unir. Búscame únicamente en internet como joamentora.com o ve a mi página principal de TikTok y ahí hay un link. Ahí hay algunos regalos que tengo gratuitos para ti. Hay algunos ebooks que he creado de sanidad. Uno se llama Sanidad Emocional. El otro se llama Señales de una alma herida. Están totalmente gratuitos, los puedes descargar. Vas a entender muchas cosas de tu sanidad, muchas cosas de tu comportamiento. Es bien importante, descárgalos, no tienen ningún costo. Hay una comunidad gratuita también donde te puedes unir. No es como la academia, pero está gratuita. Ahí vas a recibir devocionales todos los días basados en la sanidad. Y hay un grupo de mujeres que cuando te sientes mal, escribes y ellas están ahí y siempre están apoyándose en oración. Yo de vez en cuando también les estoy aportando y respondiendo. Y ya si quieres empezar ya un proceso y marcar ya diferencia para ti y toda tu familia, está la academia que te puedes unir y ser parte de nosotras, o puedes agendar un acompañamiento conmigo 1 a 1 para ver cómo podemos trabajar tu sanidad con un acompañamiento más profundo, yéndonos desde la raíz y todo totalmente personalizado. Entonces todo lo encuentras en el link de mi perfil. Si quieres la academia, búscame como joamentora.com. Si no la encuentras, escríbeme al TikTok, mándame la academia o mándame la comunidad gratuita y yo les ubico conforme a lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Les amo mucho, Dios me las bendiga, que tengan un lindo fin de semana, pórtense bien, vayan a la iglesia, lean la palabra de Dios, no hagan nada que las pueda destruir a ustedes, que pueda destruir a sus hijos. Recuerden que todo acto que nosotros hagamos tiene una consecuencia, ¿ya? Si siembras bien, vas a cosechar bien para ti y para todos tus hijos. Toda mala decisión que tú tomes, lastimosamente, no la cosechan solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Entonces tomen decisiones sabias, no vayan a lugares donde no deben estar. Estamos con Dios, debemos seguir las cosas que el Señor nos manda, apartarnos de las personas incorrectas. Y si necesitas sanar, busca tu sanidad, mi amor bella. Ya estamos a junio. Qué triste que nos llegue diciembre siendo las mismas personas con los mismos problemas, porque no es el año, somos nosotras. Dios las bendiga, bendiciones, mi Evelyn preciosa, que el Señor esté con ustedes. Que la gracia y el favor de Dios les acompañe donde quiera que vayan. Le pido al Señor que mande ángeles a que acampen alrededor de cada una de ustedes, alrededor de la vida de sus hijos, alrededor de la vida de sus esposos, las que están casadas. Y le pido al Señor que les dé ese amor que necesitan para transmitirle a sus hijos, a las personas que viven con ustedes. Que sea el Señor sanando cada una de las heridas que hay en su infancia, de su infancia. Que sea el Señor sanando ese dolor a esa mujer que está pasando por un proceso de separación, de divorcio, de abandono, de traición. El Señor dice que Él traerá sanidad sobre nosotras, que Él nos curará y nos dará abundancia de paz y de bienestar. Que el Señor sane cada una de esas heridas que haya podido dejar esa persona en tu corazón. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y recuerda contarte una historia diferente, recuerda hablarte totalmente diferente. Amén. La mujer dijo, si yo toco, voy a ser sana. ¿Qué te estás diciendo? No te limites y no limites el poder sobrenatural que Dios puede tener en tu vida. Les amo mucho y que Dios me las bendiga y nos vemos el lunes si Dios quiere. Bendiciones. Bye.